hablamos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Ajá. Entonces, dentro del punto de sometiéndose al señorío de Cristo, que fue creo que lo que habíamos terminado, como dije, el señorío de Cristo fue uno de los subpuntos, y otro subpunto que lo alcanzamos a ver era ser el discípulo de Jesucristo, ¿no es cierto? Dije, yo no les mandé las fotos de las cosas, pero después les mandé todas las fotos completas de los escritos, ¿no? Y habíamos dicho que un discípulo era un aprendiz, ¿no? Significa un estudiante, un aprendiz, que tenía que tener un corazón manso y humilde para poder recibir la instrucción de la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Porque este último capítulo es factores claves para la formación de un auténtico carácter cristiano. Entonces, teníamos que tener un modelo, y justamente el modelo por excelencia habíamos dicho que era ¿quién? Jesucristo, ¿no es cierto? Pero también vemos que en la Biblia nos encontramos con otros modelos, además del Señor Jesucristo. Y por ejemplo, Pablo mismo escribe que él era un ejemplo, ¿por qué no? No es que lo hace, ay, mira qué humilde, no, no, lo hace de verdad, lo está diciendo, ¿no? Y yo decía, ¿cuánto de seguridad él tenía de poder ser un ejemplo, ¿no? Para otros? Que él dijo, y ustedes deberían imitarme a mí, dice, así como yo imito a Cristo. ¿Recuerdan? En 1 Corintios 11:1. Y después teníamos Filipenses 4:9 que dicen, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron, dice, Pablo le decía a los filipenses, y recibieron de mí, dice, todo lo que oyeron de mis labios y vieron qué es lo que hice, qué es lo que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes, ¿no? Esa es la versión, debe ser una versión NBI o lenguaje actual la que está escrito el texto. Pero después también lo tenemos a Pedro, ¿recuerdan? Que escribía en 1 5, versículo 2 y 3, dice que los ancianos de la iglesia podían ser modelos para nosotros, ¿no? Ancianos no de edad, sino que el que se le dice anciano en las cosas del Señor porque ya está mayor, crecido, y se supone que es una persona mayor también por experiencia, ¿no? Pero hay personas mayores que a veces no se las puede considerar como ancianas o como modelos, sino que, porque por ahí hay cosas que, bueno, que no han madurado en la palabra. Anciano se le dice generalmente a esa persona que para mí es, o sea, bíblicamente quería decir, ¿no? No anciano de edad, sino bíblicamente se le dice anciano a aquel que reúne las condiciones que dice en la Biblia, que tiene que tener una vida pura, ¿no? Santa, que no tiene que ser una persona que es discutidora, ¿no? Que tiene una sola esposa, ¿no? Vemos que tiene un montón de condiciones, pero acá en Primera de Pedro las escribe justamente Pedro, ¿no? Como dije, en capítulo 5, versículo 2 y 3, que dice, le habla a los ancianos y dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, o sea, no por intereses, ¿no? Sino porque Dios les mandaba hacer esto. Sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, dice, sino guíenlos con su buen ejemplo, ¿no? Ese era el ejemplo que también Pedro nos daba. Pero que decíamos, vuelvo a recalcar, el modelo absoluto, el modelo que nosotros tenemos, el único sería Jesucristo, ¿no? El digno de admirar como no hay otro, ¿no? Dios mismo hecho hombre. Y bueno, y ahí nos daban distintos puntos, ¿no? Otro punto era necesitamos conocer a nuestro modelo, que nos desafía el estudio a que podamos acercarnos cada vez más a Jesucristo, ¿no? Leer la palabra, leer las historias de Jesús, ¿no? Para poder conocerle a Él, pero no solamente acercándonos leyendo la Biblia, sino teniendo esa relación con el Señor de orar, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos acercando cada vez más, orando, leyendo la palabra, vamos conociendo a Jesús, al Señor Jesucristo. Después, otro punto decía, ¿cómo entonces podemos conocer al Hijo de Dios? ¿No? Y ahí nos daba otro par de versículos, Juan 15, 26 y 27, que dice, a ustedes yo les voy a mandar al Consolador, al abogado defensor, dice en esta versión, el Espíritu de verdad, ¿no? Que sería el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Que dice que el Espíritu Santo iba a dar testimonio de quién era Jesucristo a nosotros, ¿no? Primeramente eso lo estaba diciendo a los discípulos, el Espíritu Santo que yo les voy a mandar, les va a dar testimonio de mi vida, les dice Jesús. Pero también ahí caemos nosotros, porque el Espíritu Santo también nos va a hablar a nosotros
de lo que es Jesús y de quién es Dios, ¿no es cierto? O sea que también es para nosotros esta palabra. Y después estaba Primera de Juan 1, del 1 al 3, que dice, les anunciamos al que existe, dice desde el principio. ¿Quién es el que existe desde el principio? Dios, ¿no? Jesucristo. Dice, a quien hemos visto y oído, ¿no? Y ahora se refiere justamente a Jesús, porque lo pudo ver y lo pudo oír, dice, ¿no? Compañeros eran de trabajar en el, o sea, predicando la palabra, ¿no? Por eso Jesús los eligió, los fue eligiendo a los discípulos, y Juan era uno de ellos, ¿no? Y dice, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida, dice. Él quien es la vida misma, dice. Nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna, dice Juan. Dice, estaba con el Padre y luego nos fue revelado, dice. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan? Y decíamos que el Hijo de Dios puede ser conocido a través de dos maneras. El testimonio que daba de los apóstoles en el Evangelio, como diciendo, leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Que habla de Jesús. Y como base, después hay otros versículos más que pueden hablar justamente, pero dice después el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. O sea, leyendo la palabra, que ahí tenemos un montón de información en el Nuevo Testamento de Jesús, pero también que los discípulos nos comparten a través de la palabra, cuando escribieron, la escribieron, pero también el Espíritu Santo nos revela y nos informa, nos enseña quién es Jesús. Hice un pequeño repaso, porque es como que tenemos que entrar en el tema otra vez, ¿no? También decíamos que recibiendo de Dios, dice, los modelos y mentores. Recuerdan que habíamos dicho que también leyendo la palabra hay otros modelos, personas que está relatada en la Biblia, que está contada, que son personas que pueden ser para nosotros mentores. Y por ejemplo daba una listita como por ejemplo la vida de Ana, la vida de Asa, de Timoteo, de Bernabé, la vida de Pablo. Después decía la vida de Abraham, de Moisés, de David, ¿se acuerdan? El profeta Elías. Dice que podamos estudiar de estas vidas para poder sacar de ellos ejemplos, ¿no? Para nosotros, ¿no? Moisés, a mí me gusta mucho leer Josué, ¿no? Y poder sacar cosas de ahí, de él, ¿no? Que, por ejemplo, que fue un hombre que tuvo fe, ¿no? Fue un hombre que no temió, que fíjense que lo mandaron tanto a Josué como a Caleb, los habían mandado con los otros espías, ¿no? Para ver la tierra prometida, y fueron los únicos dos que en vez de ver, ponerse a mirar los gigantes y aterrorizarse, lo que fueron, y sí, vieron y estudiaron la tierra prometida, pero no fueron, no se fijaron en los temores, sino que ellos fueron hombres de fe que dijeron, escúchame, sí, hay gigantes, pero ¿sabes qué? Los comeremos como a pan. ¿Por qué? Porque está Dios con nosotros, ¿no? Y la visión que tenía Josué y Caleb, y me encanta eso, poder sacar de ellos y poder copiar de ellos, ¿no? Que no me pueda centrar yo en los gigantes que me rodean, o sea, gigantes espirituales, ¿no? Cosas que nosotros podamos tenerle miedo, a eso se le llama gigantes, los gigantes espirituales, son cosas que te pasan en la vida y que a vos te da miedo, como enfrentar a, no sé, a cierta persona, o sea, valerte y valer tus derechos delante de una persona, o que una persona te haya hecho daño y vos poder pasar eso y, o sea, ser sano, ¿no? En esa área donde fuiste dañado, y poder enfrentarte a la persona que el día de mañana se te pueda llegar a presentar, ¿no? Pero vencer nuestros gigantes, ¿no? O situaciones que nos tocan vivir, una enfermedad puede ser también, ¿no? Eh, una situación económica, eso puede ser un gigante para vos, pero ¿en quién voy a creer? ¿En el gigante me va a paralizar? ¿O voy a creer en Jesucristo, que Él tiene todo el poder para ayudarme a vencer esa dificultad y poder seguir avanzando, ¿no? Entonces me enseña a mí un ejemplo, sería Josué, Caleb, la vida de ellos. Son personas, son mentores, que la Biblia nos relata para que nosotros podamos aprender de ellos, ¿no? Y bueno, después hablamos justamente de sometiéndonos al señorío de Cristo, que teníamos que someternos a Jesús, ¿no? Él sea el Señor de nuestras vidas. ¿Se acuerdan que dijimos la palabra clave era en griego Kyrios? Kyrios significa Señor, ¿no? Y el Señor Jesucristo tiene que ser el Kyrios de nuestras vidas, el Señor de nuestras vidas, de todas las áreas de nuestras vidas, ¿no?
Y decíamos justamente el discípulo de Jesucristo, ¿no? Cómo debíamos ser. Acá dice, cuando tenemos que aceptar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, dice, Cristo nos salva y nos da todos los beneficios de la salvación, dice, doblando mis rodillas ante Él, reconociéndolo como mi Señor, dice. Pero esta condición, dice, cuando nosotros creemos en Jesús como el Señor de nuestras vidas, dice, esta condición indica el final de la rebelión, o sea, basta de ser rebeldes, ¿no? A nuestras vidas. Si yo soy rebelde a ciertas cosas que me dicen, ya basta de ser rebelde, ¿eh? Y dice, y la aceptación incondicional, dice, de su gobierno, o sea, dejar que Él maneje mi vida, ¿no? Dice, y autoridad sobre nuestras vidas. O sea, que Él tiene que dominarme en todas las áreas, ¿no? A veces nos cuesta ciertas cosas como que nos cuesta dar el paso, ciertas cosas como que nos cuesta decir, Señor, toma la situación en tus manos. A veces como que tiramos pataditas que queremos manejarnos como nosotros queremos y no como Dios nos podría guiar, ¿no? Pero qué bueno que el Señor nos tiene paciencia, misericordia y nos ayuda, ¿no? Nos habla, nos alienta, mira, esto no es así, ¿no? Es así. Me encanta porque Él siempre tiene esa disposición de hablarnos con amor. A veces nosotros cuando nos enojamos, ¿no? Por alguien que no obedeció, es como que uno tilda enseguida a querer sacudirlo al otro, ¿no? No, che, no estás entendiendo, ¿no? O mira, esto no es así, ¿no? Pero que podamos ser como Jesús, ¿no? Que Él siempre nos habla con amor. Sí, nos va a hacer firme. Hay momentos que nos va a apretar y nos va a querer que nos determinemos, y pero siempre nos va a hablar con amor, ¿no? Nunca nos va a hablar de una forma mala, ¿no? A menos que, ya viste, cuando te lo dijo 1000 veces y uno no entiende, entonces ahí como que baja caña. Ahí sí, porque Él es un Dios justo, no es un Dios permisivo. Entonces Dios nos tiene que poner los puntos claros, ¿no? Pero Dios siempre nos da la posibilidad de poder arrepentirnos y volvernos a Él de todo corazón. Eso es lo bueno que tiene. Y bueno, como decíamos, el discípulo de Jesucristo, de poder, como dije, tener ese corazón y esa sumisión a Él, ¿no? O sea, de someternos a Él. Pero después ahora vienen vivir lleno del poder que transforma. Vivir lleno del poder que transforma sería lo nuevo que vamos a ver hoy. Dice, la condición humana, ¿cómo sería? Tenemos Romanos 8:8, dice este versículo, Romanos 8:8, dice, por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Dice, chan, ¿no? Fuerte, cortito y conciso, el pasaje. Que en la versión Reina Valera, Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muy duro, porque a veces vivimos en la carne, metemos la pata. Pero fíjate, no podemos agradar a Dios cuando estamos de esta manera, viviendo en la carne. Y esta versión dice, la que tengo en el estudio, dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden o nunca pueden agradar a Dios. Y te dice unas pautas, unos puntitos. Dice, ¿por qué? Un puntito sería, debido al pecado. El ser humano, dice, se ha halagado y se ha pervertido a sí mismo. Se ha halagado, o sea, como que vos te hiciste un poquito orgulloso, tenés un ego importante, porque para halagarte a vos mismo, ay, qué buena que soy, ay, qué bien que me salen las cosas, ¿no? Porque cuando yo estoy, todo funciona. Bueno, ahí ya estoy re halagada, ¿no? Tengo un ego gigante que lo tengo que matar. Dice que hay que dilapidarlo, ¿no? Decíamos los estudios anteriores, dilapidarlo, que decir matar. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Pero, no, dilapidarlo no, a ver, para. Sí, lapidarlo es lapidario, sí, Lapidarlo, creo que es. lapidarlo, sí, lapidarlo, ¿no? Sí, no es dilapidarlo, es lapidar, sí. Estaba diciendo un verbo nuevo. De lapidar, de lapidación, ¿no? Sí. Pero bueno, eso, tengo que matarlo, mi ego, ¿no? Dice, pero cuando nosotros nos desviamos medio así, que nos creemos quiénes somos, ¿no? Estamos medio creíditos, como decimos, eso es pecado, es pecado. Ahora dice, otro puntito, dice, la ira de Dios
se revela contra todo el pecado y la injusticia de los hombres. Como dije, Dios no nos puede permitir, Dios es bueno, Dios es justo, pero Dios no puede aceptar el pecado. Cuando somos pecadores, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, es como que Él no puede vernos. ¿Cómo puede vernos y apreciarnos? De la única manera cuando pasamos a través de la sangre del Señor Jesucristo. Cuando nosotros le creemos en Jesús y le hemos dicho a Jesús que entre a vivir a nuestro corazón, aunque esta frase nunca esté en la Biblia escrita, que no podemos aceptar, o sea, que no dice literalmente querés aceptar a Jesús en el corazón, como dijimos la otra vez, ¿no? Sino que el que cree con su corazón y lo proclama con su boca, ese es el salvo, ¿no? El que cree en el Señor Jesucristo y lo proclama con la boca. Ese es el Hijo de Dios, ¿sí? Pero fíjate que debido al pecado, el ser humano dice, no puede acercarse a Dios, pero la ira de Dios se revela justamente contra todo lo que es pecado y contra nuestra injusticia, las injusticias de los hombres. Recuerdan que hay un pasaje que dice que nuestras propias justicias, dice, son como trapos de inmundicia, dice, ¿no? Delante de Dios. Creo que está en Isaías ese pasaje. Tremendo, ¿no? O sea que no somos justos para nada, ¿no? Porque te dice, son como trapos de inmundicia tu justicia. ¡Ay, qué duro! Pero bueno, qué bueno que el Señor Jesucristo nos justifica, ¿no? No es por nuestros propios méritos, sino que Él nos justifica delante de Dios, a través de su sangre preciosa. Y ahí Él sí, Dios nos puede aceptar, nos puede recibir, ¿sí? Otro puntito es, todos hemos pecado, dice, y estamos destituidos de la presencia de Dios, dice acá, pero sería de la gloria de Dios, ¿no? La Biblia dice. Por cuanto todos pecamos, dice Romanos, ¿no? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, o sea, echados, separados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Mm? Ahora dice, todos vivimos bajo el pecado y estamos expuestos a la ira de Dios, y al juicio de Dios. ¿Sí? Todos, o sea, todavía supuestamente está escribiendo y detallando, ¿no? Alguien que no tiene a Cristo, porque fíjate, la condición humana sería esa. Todos somos pecadores, nadie se salva. Dice, a causa del pecado, todos vivimos bajo el pecado, dice, y estamos expuestos a la ira y al juicio de Dios. Después otro puntito dice, a causa del pecado nos hemos convertido en enemigos de Dios. Por eso dice que cuando todos pecamos fuimos separados, destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿qué somos? Enemigos de Dios. ¿Por qué? Justamente porque Adán pecó, entonces por él es que entró el pecado al mundo, todos somos pecadores. Tenemos esa herencia pecaminosa de Adán, ¿sí? Entonces justamente dice que a causa del pecado todos nos hemos convertido en enemigos de Dios. Otro puntito sería, estábamos espiritualmente muertos, separados de Dios. Todavía no aceptó a Cristo esta persona. Dice, fíjate, estamos muertos espiritualmente, ¿sí? Porque claro, pecamos, somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios, entonces estamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Y otro puntito es, vivíamos bajo el poder de las tinieblas. Vivíamos bajo el poder de las tinieblas. O sea, cuando estás en pecado, obviamente, la luz de Cristo, la luz de Dios no puede llegar a tu vida, no llega, ¿no? ¿Y bajo quién vivís? Si no estás con Dios, vivís con el enemigo, estabas bajo el poder de él, bajo las tinieblas, bajo el poder de Satanás. Una vez que aceptaste a Cristo en tu corazón, o sea, le dijiste que es el Señor, entonces ahí sí, Él te rescata de las tinieblas
y te pone en la luz admirable, dice la palabra. Porque en realidad, desde el comienzo de la historia, ¿cómo estaba Adán y Eva? Y no estaban en las tinieblas, estaban en la luz. Claro, porque estaban con Dios y fueron creados para eso. Que si ellos no hubieran caído quizás en desobediencia, estaríamos todos ahí en el huerto de Edén, ¿no? Porque le dijo a Adán y Eva que podían sojuzgar la tierra, que hicieran dominio de la tierra, les dijo que se reproduzcan, ¿no? Pero ellos después, al meter la pata, bueno, todo fue como para atrás, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, nacimos en el pecado, ahí, cuando metieron la pata, entonces el Señor ya perdieron, los tuvo que sacar del huerto y cayeron donde, y no estás con Dios, estás con el enemigo, estaban en tinieblas, ¿no? Ahí ya entró el diablo y nos robó todas las bendiciones. Ahora, cuando uno acepta a Cristo, ¿qué pasa? El Señor te vuelve a dar todo el poder y autoridad que el enemigo te quitó. No quiere decir que ahora, sí, pero ¿cómo? Yo tengo todo el poder y autoridad, pero tengo miles de problemas. Bueno, pero justamente, no quiere decir que ahora, bueno, yo tengo todas las cosas, tengo otra vez Dios me las dio, me quedo cruzado de brazos. No, yo tengo que orar, tengo que buscarlas, o sea, ganadas las tengo. El Señor me las entrega, pero yo las tengo que pedir en oración, las tengo que batallar en oración, ¿no? Entonces, fíjate, Dios quiere que nosotros vivamos felices, ¿no? Entonces, ¿qué va a querer? Y bueno, que estés bien en tu familia, que te lleves bien con tus seres queridos, ¿no? Entonces sí, pero cada vez que pasan los días, siempre hay un problema, siempre hay un disgusto. Y bueno, pero dice el Señor que Él tiene cosas, pensamientos y cosas para nosotros que son muchos mejores que los nuestros, dice, ¿no? Entonces va a pedirlas en oración, va a batallarlas en oración, que Él te va a dar las bendiciones, que Él te va a dar aquellas cosas que vos estás esperando, que sería tu tierra prometida en cierta forma, ¿no? Que él va a darte esas bendiciones que son la tierra prometida. No que te pierdas en el desierto y te quedes ahí viviendo eternamente. No, saliste del pecado, saliste del Egipto, pero ahora pasás por el desierto, fortalecete en el Señor, pero no te quedes en el desierto. Pedí tu tierra prometida y batallala en oración, para que puedas alcanzar todas aquellas cosas que Dios te va a ir prometiendo para vos y tu familia, ¿no? Así que vivíamos bajo el poder de las tinieblas, pero cuando recibimos a Cristo, pasamos a la luz admirable, ¿no? La luz admirable, ¿sí? Ahora tengo acá el punto 2, que habla de vivir lleno del poder que transforma, ¿no? Como dijimos. El punto 2 sería el querigma. ¿Y qué es un querigma con cada kilo? Querigma. Y nos da un pasaje, 1 de Corintios 1:18. 1 de Corintios 1:18. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que se van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios, dice esta versión. Si buscamos en la Reina Valera, 1 de Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y en esta versión que yo les leí, es como más entendible, dice, que está clarito, la palabra, dice, porque la palabra de la cruz es locura, a los que se pierden. O sea, los que escuchan el Evangelio, no quieren saber nada, estos están locos, te dicen, no quieren entender. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dice 1 de Corintios 1:18. Y dice, mi versión del libro dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Y entonces, ¿qué significa la palabra querigma? Querigma, dice, es una palabra griega traducida como predicación. Eso significa querigma, es predicar, la predicación. Dice, el verbo asociado a esta palabra, predicación, ¿no? Que en griego es querigma, dice, el verbo asociado a esta palabra no significa simplemente dar un sermón. O sea, yo ahora estoy dando un sermón. Bueno, querigma significa eso, dar la palabra. Pero, justamente,
no es solamente eso, predicar, dice, sino es proclamar un hecho. Dice, es la proclamación con autoridad y unción del testimonio de Dios, dice, que fue revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, ¿no? Dice, en el querigma se encuentra el poder de Dios para la salvación y la transformación de los que creen. Dice, provoca e infunde fe, gracia y experiencia. Proclama que todo ya fue hecho en la muerte y en la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué es el querigma? ¿Viste cuando vos ibas al secundario y había un día que era un día patrio? ¿Y qué hacían? Hacíamos un acto, ¿no es cierto? Y había un profesor o alguien que se dedicaba a hacer el acto, cantábamos el himno, y después, ¿qué te leían? Te leían toda una reseña histórica de por qué estamos ese día conmemorando ese día patrio, ¿no es cierto? Y cuando te leía todo el discurso, uno se aburría, ¿no? Como que la mente se iba para otro lado, molestabas con el compañero, ¿por qué? Porque no, que era aburrido, ¿no? De un tipo leyendo ahí, qué sé yo lo que dijo. Bueno, sí, hoy era el día de San Martín, chao, ¿viste? El Libertador. ¿De dónde? Bueno, de nuestro país, o de la América Latina, ¿viste? Pero te aburrías, ¿por qué? Porque eran palabras. Pero un sermón, o sea, o este tipo de palabra, como dice acá, de prédica, no es solamente pararte a decir un discurso. O sea, sí, podés predicar el evangelio, pero no es solamente un discurso, es un discurso con poder de Dios que transforma, porque la palabra que vos vas a estar dando tiene tanto poder, porque es el mismo poder del Espíritu Santo, el mismo poder de Dios, que se manifiesta a través de la palabra y produce, justamente, tiene poder, tiene autoridad y produce cambios en una persona. Entonces no es solamente pararte a decir un discurso, sino que cuando vos proclamás o predicás del poder de Dios, es justamente Dios moviéndose a través de tu prédica y hablándole a los corazones. ¿Para qué? Para que esa persona pueda entender el Evangelio y pueda recibir a Cristo y pueda tener cambios verdaderos y genuinos de bien para su vida. ¿Por qué? Porque Dios hace eso con la vida de una persona. Cuando una persona se acerca a Él y escucha la palabra y la recibe, Dios empieza a operar cambios en cada uno. O sea que no es una manera solamente de hablar y repetir palabras aburridas, sino que, fíjate, dice que además provoca e infunde fe, dice, gracia y experiencia. Y proclama todo, que ya todo fue hecho en la cruz. O sea, por eso yo te decía hoy recién, sí, pero ¿por qué a mí ahora que se recibí a Jesús me falta esto, me falta otro? Sí, pero ya te digo, todo ya está hecho porque Jesús lo ganó en la cruz. ¿Para qué fue Jesús a morir en la cruz? Y para perdonarme mis pecados. O sea, murió en mi lugar. Yo tenía que ir a la cruz, pero él dijo, voy yo. ¿Por qué tenía que ir a la cruz yo? Y porque nací bajo ¿cómo se llama esta? La herencia pecaminosa de Adán. O sea, como dijimos recién, todos éramos pecadores. Por más que pecó Adán, todos somos pecadores. Ya no quedó justo ni aún uno, dice, ¿no? ¿Por qué? Y porque Adán es mi abuelo, ¿no? Sería. Entonces yo dependo de él. No es que yo dependí de otro, no. Soy descendencia de Adán y Eva, ¿eh? Porque fui creado de ahí, vine de ahí, como cada una de ustedes, ¿no? Cada una de nosotras. Entonces, cada uno de los que somos creados, porque hemos salido de Adán y Eva. Entonces tenemos esa herencia de pecado, ¿no? Entonces, no hay justo ni a un uno, dijo todo este estudio recién decíamos, ¿no es cierto? Pero cuando yo acepto a Cristo, entonces ahí vuelvo a recibir todas las bendiciones, dijimos, ¿no? Entonces cuando yo vuelvo a recibir algunas cosas sí las tengo, pero las tengo en el cielo. Todavía no las tengo yo misma en mi vida, pero yo las tengo que batallar, dijimos, a través de la oración. Pelearlas en oración. Entonces, por eso dice que nosotros vamos a recibir, o sea, lo que dice acá, proclama que todo ya fue hecho en la cruz, Jesús murió en la cruz, murió ahí, pero también resucitó. O sea que él le sacó al diablo todo lo que él nos robó, nos había quitado, todas las bendiciones. Por eso ya fueron, cuando llegó a Jesús a la cruz, dijo, consumado es, ya está todo acá. Yo voy a ganar todo lo que a vos te robó el diablo, lo que te va a querer seguir robando, ya todo, listo. Pues sí, pero no sé, ponele que acá 2 años me pase algo malo. Sí, y esto también, sí, Jesús también murió por eso. Jesús también murió por cada cosa y yo puedo ganar y tener la victoria porque Jesús ya la ganó en la cruz. Jesús ya la ganó por mí en la cruz, ¿sí? Así que
justamente querigma es eso, es decir, proclamar, pero es todo el poder y o sea, la palabra, pero también tiene todo poder y autoridad, no solamente son palabras vacías. Punto 3 dice la obra del Espíritu Santo en nosotros. La obra del Espíritu Santo en nosotros. Punto 3. Dice, los hijos de Dios están unidos a Cristo. En una unión, dice, más íntima y trascendente que la que podemos tener con cualquier otra persona. O sea que la unión que vas a tener con el Señor Jesucristo no la vas a poder tener con alguien, no se puede comparar, solamente con el Señor Jesucristo vas a tener ese más íntima y trascendente, que lo que podemos tener, dice, con cualquier otra persona. Pero el Espíritu Santo, dice, es el contacto vivo entre Cristo y nosotros. O sea, que el Espíritu Santo está operando siempre entre Jesús y yo. ¿Para qué? Para que yo no me desprenda de él y para que Jesús esté en mí. Por eso dijo Jesús a sus discípulos, yo me voy, pero no se van a quedar solos. Es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo, dice, y que Él los va a acompañar y les va a enseñar todas las cosas. Por eso es necesario el Espíritu Santo entre Jesús y nosotros. Dice, es la presencia del poder del Espíritu Santo que podemos experimentar, ¿no? La sangre regeneradora de Cristo. A través del Espíritu Santo nosotros podemos ver que la sangre de Jesucristo nos limpia, nos regenera, nos hace nuevos, como decimos, nueva criatura somos, ¿no? Una vez que llegamos a Jesús. O sea, nos hace nuevos delante del Padre. Por eso la sangre de Cristo es regeneradora en nosotros. Pero ¿quién hace toda esa obra? ¿Quién inspira y quién produce? El Espíritu Santo nos hace que todas estas cosas del Señor Jesucristo sean para nuestras vidas. En Hechos 1, versículos 4 y 8, dice, una vez, dice, mientras comía con ellos, les ordenó, dice, no se vayan, ese fue Jesús, ¿no? Dice, no se vayan. Voy a buscar Hechos acá con esta versión. Hechos 1, versículos 4 al 8. Versículos 4 y 8 creo que es. Acá, Hechos 1, versículos 4 y 8. Sí. Entonces dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén, le dijo Jesús, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Después dice, en el 8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, fíjate, acá lo que nos está diciendo es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? No se vayan, quédense juntos. Dice, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí todos juntos y el Padre les va a enviar justamente el regalo, ¿quién era? El Espíritu Santo, la promesa, ¿no? Dice, les va a enviar el Espíritu Santo como yo les dije anteriormente. ¿Recuerdan cuando leíamos en Juan 16, creo que es, cuando dice que les promete y que se queden ahí esperando que él les va a mandar el Espíritu Santo, ¿no? Les va a dar el Espíritu Santo que nos va a enseñar todas las cosas, ¿sí? El Espíritu Santo, dice, es quien efectivamente trae el poder. El Espíritu Santo es el que te trae el poder y la autoridad del Señor, dice. Trae el poder desde arriba y nos guía en el proceso de transformación de nuestro carácter. O sea, que Él es el que opera en nosotros, como dijimos hoy, el que nos orienta, el que nos guía, ¿no? El que nos enseña. El Espíritu Santo es el mismo poder de Dios. Ahora, acá paramos. Otro titulito. Dice, disciplina personal. Disciplina personal. Dice, las acciones repetidas a lo largo del tiempo se convierten en hábitos.
¿Mm? O sea, si yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana, todos los días, se me va a convertir en un hábito. Fíjate que un día que no te levantas a las 7 de la mañana, que te podés levantar a las 10, te despertás y decís, ¿por qué estoy despierta hasta ahora? Si yo podía dormir más, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque ya se te hizo hábito. Entonces, aunque vos no tengas nada para hacer, te vas a despertar igual a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, dice que las acciones repetidas en nosotros a lo largo del tiempo se convierten en hábitos, ¿eh? Es un hábito que adquiriste, como también el hábito de quejarte. Cada vez que te sale algo que no te salió como querés, ¡fua! Y empezás, será posible, ¿no? Y murmuramos, ¿no? Y decimos quejas y qué sé yo. Pero siempre si lo seguimos repitiendo muchas veces, nos hacemos quejosos. Entonces quiere decir que la repetición de, como dijimos, esta acción repetida a lo largo del tiempo se convierte en un hábito. ¿Mm? Y fíjate, hay hábitos, dice, que tienen características éticas y morales que constituyen los diferentes rasgos de nuestro carácter. O sea, hay hábitos en nosotros con ciertas características, dice, que van a formar partes, como dije, partes o rasgos de nuestro carácter, ¿no? Que si, como dije yo, soy demasiado me la paso quejando, y bueno, soy una quejosa, ¿no? Soy una quejosa. Ahí ya adquirí un, eh, un rasgo de mi carácter, que voy a ser quejosa. ¿Mm? Dice, para que la conducta vaya forjando el carácter, eso es un hábito malo que yo dije, ¿no? Un hábito malo que después ya se me arraigó y una acción, perdón, una acción mala que se me produjo un hábito y que ese hábito formó mi carácter, ¿no? Pero yo tengo que decir algo bueno, por ejemplo, como dijimos hoy, levantándome temprano, o eh, puede ser también el hábito de que cuando te mandan a hacer algo, lo haces rápido, no te quedas. Por ejemplo, viste que hay personas que le decís, ¿me alcanzás tal cosa? Y se levanta rápido y lo busca, ¿no? Y por ahí le decís a otra persona, ¿me alcanzás tal cosa? Ya voy. No lo hace, ya voy. No, no lo hay. Y vos decís, ¿por qué no lo harás ahora cuando te diga? Si me estás diciendo ya voy, es ya, no, ya voy dentro de 3 horas, ya voy, ya. Si no, no me digas ya voy. Pará, espera un minuto, decir, espera, que termino de hacer esto y lo hago. No, pero si tenés ese hábito, un hábito, por ejemplo, puede ser ese, de que sos rápido para hacer, o rápida para hacer las cosas. Entonces, fíjate, esa acción repetida te va a hacer crear un hábito. El hábito te va a hacer un carácter, ¿viste? Que decís, ay, qué persona diligente, mira cómo actúa, rápido, le decís una cosa, ya la tenés ahí, ¿no? Haciendo al momento, al toque, decís vos. Entonces, esa persona, vos la vas a catalogar, ¿no? En cierta forma, en tu mente, como esa persona que es diligente, que hace algo rápido, ¿no? Que hace las cosas rápido. Dice, ¿para qué? Para que la conducta, porque después ya, como dijimos, las acciones hacen un hábito, el hábito hace un rasgo del carácter y el carácter pasa, y la conducta, ahí está, la conducta va a ir forjando el carácter. O sea que esa disponibilidad rápida de hacer las cosas a mí me va a formar el carácter. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Qué dije yo recién? Mi carácter va a ser, o me van a catalogar como un carácter de diligente. Esta persona es diligente, no se queda, no se duerme. Fíjate que le pedís algo y enseguida te lo hace. Entonces, para mí, el carácter que tiene es diligente. ¿Eh? Un ejemplo estoy dando, para que podamos entender. Dice, luego el carácter determina la conducta. O sea que fíjate, primero la conducta te forja el carácter, pero después el carácter determina la conducta. Suena loco, ¿no? Pero ¿se entiende? Dijimos otra vez, repito, las acciones repetidas hacen un hábito. El hábito forja el carácter, sí, forja el carácter. ¿Por qué? Porque me hace una conducta. Fíjate, te levantás todos los días temprano, te levantás ¿qué hace? Y te creó una forma de conducta de tu vida, de que no te quedás durmiendo hasta las 11 y después cuando te levantás está todo hecho un desorden. No. Entonces eso también determina tu vida. Por eso es importante cómo me comporto yo, ¿no? O cómo me desenvuelvo, ¿no?
Dice, ¿para qué? Para que la conducta vaya forjando, dice, el carácter, ¿no? Y dice que después el carácter determina la conducta. ¿Por qué? Porque ya me hice, es como que yo ya como ahora pongo el mal ejemplo, ya me hice quejosa. ¿Por qué? Porque tuve ese hábito repetido, entonces me hice quejosa. O sea, me determinó el carácter. Pero a la vez, fíjate, dice que el carácter determina la conducta. Entonces, como que sigo siendo quejosa, ¿y qué voy a hacer? Y me voy a quejar, porque ya hice el hábito me hizo el carácter, después el carácter se comporta como lo que yo preparé, ¿y qué preparé? ¿Y queja? ¿Te das cuenta? Si vivimos según la carne, se van a forjar en nosotros rasgos carnales. Pero si vivimos en el espíritu, haremos que las obras de la carne mueran y se manifiesten las virtudes del carácter de Cristo. Y por eso sí, va a ser todo un proceso, el Señor va a ir obrando, porque va a tener que ir rompiendo en nosotros cosas que hemos adquirido mal, hemos hecho mal, como este ejemplo, por ejemplo, de quejarnos, ¿no? De quejarnos, de ser quejosos. Dice, si vivimos según la carne, se van a forjar, se van a arraigar más esos rasgos carnales. Pero si vivimos en el Espíritu, dice, haremos que las obras de la carne se mueran, porque el mismo poder del Espíritu Santo va a obrar en vos y te va a ir moldeando, te va rompiendo estos malos hábitos. Dice, y manifiestan las virtudes del carácter de Cristo. O sea, Él te va a empezar a dar del amor de Cristo. Del amor de Cristo, de la mansedumbre, de la paciencia, de la paz. Entonces yo, si me voy a adquirir todo eso del Espíritu Santo, la paciencia, la paz, la mansedumbre, entonces, obviamente, si voy a adquirir todo eso, no voy a hacer más quejosa, porque le doy lugar al Espíritu Santo que obre en mí, ¿eh? Que obre en mí. Él tiene el poder para cambiarme. Por eso necesita un corazón que se quiera abrir y que lo deje al Espíritu Santo obrar en la vida de cada uno, ¿eh? Necesitamos cultivar, dice, una comunión íntima, personal y secreta con Dios cada día, ¿eh? Por eso necesitamos cultivar, dice, una comunión íntima, personal y secreta con Dios cada día. ¿Cuál es esta? La de acercarnos a Dios, la de escuchar su voz, ¿no? La de buscarlo a través de la palabra, de la oración. Yo tengo que cultivar esa amistad, ¿no? Como yo puedo cultivar la amistad de personas a las que yo conozco y me encariñé. Puede ser una persona, una amiga, puede ser, no sé, el día de mañana un novio, ¿no? Que yo conozco una persona y me gusta esa persona, ¿no? Y después podemos entablar una relación con esa persona y me voy conociendo cada día con esa persona, ¿no? O sea, porque me agrada, entonces yo veo cosas de esa persona que me gustan y quiero acercarme a esa persona, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Y voy a tratar de acercarme cada vez más, de conocerla, a ver cómo es en esto, a ver qué actitud tiene así, cómo reacciona así, cómo piensa, ¿no? Entonces cada vez queremos estar más cerca de esa persona. Lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿cómo nos acercamos? Y conociéndolo, orando, buscándolo, y cada vez que te acerques más, vas a ver que el Señor más te va a hablar. Y cuando el Señor más te va a hablar, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo a tu vida, y va a producir cambios. Pero por eso dice que necesitamos, para que el Espíritu Santo haga esos cambios, acercarnos y cultivar esa comunión con el Señor Jesucristo, con Dios mismo, ¿no? Es esa comunión íntima, personal y secreta. ¿Por qué secreta? Porque yo puedo estar con alguien, ¿no? Todo con alguien, con mi familia, ¿no? Pero necesito, cuando tengo que hablar cosas justas, ¿con quién voy a ir? Lo voy a hablar en la intimidad. No, yo la voy a retar a mi hija delante de todos ustedes. Cuando ella haga algo equivocado, la llevo a la pieza y digo, mira, ¿sabes qué? Te equivocaste, esto no es así. Lo digo en donde, en el secreto, para no lastimarla. Bueno, lo mismo tengo que hacer con el Señor Jesucristo. Me voy a acercar a Él y en el secreto Él me va a hablar. Si yo no me acerco nunca, más vale que no me va a hablar. A menos que mande un rayo y me diga, bueno, entendela. No opera así, ¿no? Pero el Señor me tiene que hablar, ¿y cuándo me va a hablar? Y si me tiene que hablar muy cosas delicadas de mi persona, y me la va a tener que hablar cuando estoy a solas con Él, ¿no? También te puede hablar en una prédica. Total, la gente que te rodea no va a saber que sos vos. Pero, pero el Señor te quiere hablar y te va a hablar, con cariño, pero te va a hablar.
pero qué bueno sería que también podamos tener esa relación con Él íntima, ¿no? A solas, para que Él pueda decirme lo que yo necesito escuchar de Él, ¿no? Para que esa relación con Él pueda crecer cada día. Así que dice, nuestra mayor aspiración, dice, será conocer a Jesucristo. La vara perfecta, o sea, donde nosotros nos medimos, una vara, ¿no? Para medirnos, no solo es simplemente, dice, perdón, dice, nuestra mayor aspiración será conocer al Hijo de Dios, dice, que es la vara perfecta. O sea, Jesucristo es donde nosotros nos mediríamos o nos compararíamos. Él tiene esto, a mí me falta esto, ¿no? Cada día siento que tengo más de esto que Jesús. Entonces yo lo veo a Jesús como esa vara perfecta donde yo me puedo medir. Dice, no solo es simplemente conocimiento intelectual, no ahora me voy a poner a estudiar la Biblia para tener un conocimiento y saber, bueno, porque Jesús fue a tal pueblo, fue a Bethesda, después fue a, no sé, bueno, no me acuerdo nada, los pasajes. Ay, no me sale. Encima yo fui ahí a ese pueblo de donde fue Jesús, y ahora no me sale. Bueno, es donde él dijo, donde Jesús profetizó y dijo que se secara y que no se iba a construir más nada en ese lugar. Y fue así, ¿no? Perdón, tuve que sacar la ropa que estaba arriba del calefactor y empecé a sentir olor a quemado. Perdón. Pero sí, entonces, bueno, no me puedo acordar. Cuando me acuerde se los voy a decir. Pero bueno, vemos que el Señor no es solamente saber el recorrido, las tierras donde fue Jesús, y sí, es bueno. No voy a poner como excusa, ahora no leamos más la Biblia, no. Tenemos que leer y saber cosas de Jesús, detalles de su vida, ¿no es cierto? Pero no solamente quedarnos con ese conocimiento intelectual, ¿no? Sino que nosotros podamos conocerlo, como dijimos antes, con el concepto hebreo, ¿recuerdan? Que decíamos que teníamos que llegar a la medida de Jesucristo. Y ese concepto hebreo de conocer, ¿se acuerdan que decíamos cómo conocíamos a Jesús? Que la cultura griega nos daba a nosotros el entendimiento de conocer a Jesús, de conocer, la palabra conocer solamente con el intelecto, pero con la palabra hebrea, el término conocer significa no solamente el intelecto, sino con todo nuestro corazón, con toda la parte del alma sería, ¿no? Con las emociones, con trabajarlo, no que solamente quede el conocimiento, sino que yo lo pueda tener en mi corazón y poderlo que mi corazón sea tratado, sea cambiado y yo pueda actuar, ¿no? En referencia a lo que aprendí, a lo que aprendí, como decíamos, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, ese conocimiento quiere Dios que tengamos, de conocerlo a Jesús, pero dejarlo que Jesús haga cambios en cada uno de nosotros. Dice, este proceso va a ser gradual. En algunas personas a veces se producen cambios rápidos, y que vos decís, los podés ver, mira, esta persona antes era así, ahora cómo conoció a Jesús y es diferente. Como hay otras cosas o a otras personas que les va a costar el cambio. Pero no quiere decir que no va a haber cambio, sí, va a haber, pero va a costar un poco. Depende de cuánto vos y de cuánto Dios pueda, porque Dios no te va a apretar y a lastimar, ¿no? Para formarte. No es como que somos como una heladera que se te rompió una parte y entonces le cambian, arrancan el repuesto, lo sacan y bueno, después le ajustan el repuesto y lo terminan arreglando. Dios no hace eso con nosotros. Bueno, a ver, te funcionó mal esto, te lo arranco y yo te pongo otro. No, Él sabe quién somos. Él sabe nuestras emociones. Él sabe que de tal manera si me trata me vas a lastimar y no me quiere lastimar. Él me quiere sanar. Entonces Él va a tener toda la delicadeza para enseñarme, para tenerme paciencia, porque a veces no me va a salir y después voy a meter la pata otra vez, pero el Señor me va a ayudar y quiere ver mi corazón, que siempre esté dispuesto a arreglarlo y a poder salir adelante. Eso es lo que hace el Señor. O sea, Él quiere que tengamos éxito en nuestros cambios, pero Él también tiene esa paciencia de esperarnos, de cuidarnos, de hablarnos con amor, ¿no? Él no va a formar nada y de prepo y te lo va a prestar. No decís, ay, que sí, hay veces que aún en el proceso lento y misericordioso nos va a doler, hay cosas que nos duelen,
que nos lloramos, que después nos enojamos porque nos enojamos con nosotros mismos, ¿no? Hay gente que sí se enoja con Dios, pero sí, ay, Señor, perdón, porque soy una cabezota dura, no entiendo, lo hice mal otra vez, y nos sentimos culpables, ¿no? Pero el Señor nos abraza, no es que ahí te está esperando con un palo y te dice, bueno, vení que te lo voy a dar, ¿no? Y te pega encima, no. Es un Dios que te está esperando y que dice, vení, y te habla con amor, y se siente, y te explica, se sienta con vos en una forma figurativa que te estoy diciendo, y Él te habla, ¿no? Y te dice cómo son las cosas. Y vos cuando te cae la palabra justa decís, ay, sí, Señor, tenés razón, ¿no? Y por ahí llorás de decir, perdóname, ¿no? Porque hice esto, no lo hice bien, ¿no? Y Él, su trato es así, ¿no? Es con amor para con nosotros. Ahora, ¿qué se produce cuando nosotros nos dejamos moldear por Dios? Y se producen frutos, ¿no? Vamos a tener frutos, dice. Y espero que los frutos sean constantes. Y si dependen de Dios y tenemos un corazón abierto totalmente, van a ser constantes. Dice, el mundo necesita ver a Cristo en las actitudes de la iglesia, en cada uno de nosotros. Dice, esto no es tan fácil de suceder, dice, a menos que el Espíritu Santo intervenga continuamente en la vida del creyente. Cuando este creyente demuestra las características de Cristo en su vida diaria, decimos que el fruto del Espíritu se manifiesta en él. Lo que dijimos recién, que vemos los cambios en las personas. Y decís, mirá vos, cómo esta persona cambió, ¿no? Antes era así, pero ahora entendió y actúa de otra manera. Dios hizo un cambio totalmente en esa persona. Dice, así como identificamos un árbol por su fruto, dice, y no al revés, porque que vos ves un árbol, decís, ay, ¿qué árbol es? Y bueno, está que tiene peras. Y vos te vas a decir, ay, es un peral, ¿cierto? O es una manzana, un árbol de manzanas. Si no tiene fruta, decís, ¿qué árbol será? No sabemos, a menos que sepas muy bien las características de las hojas del manzano. Pero a veces sí, porque la del manzano es más ancha. La hoja del durazno, por ejemplo, es más finita y larga, ¿no? Pero igual conocemos, dice, los árboles por el fruto del árbol, más bien. Y como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Así que según el fruto que nosotros tengamos, vamos a saber, o van a saber el resto quiénes somos, ¿no? Si tenemos buenos frutos del Espíritu Santo, entonces, bien, sí, entendí el mensaje. Dice que según el fruto que demostremos o que tengamos, ellos van a saber de Jesucristo, ¿no? Vieron que hay personas que te dicen, ay, qué persona agradable, ¿no? Que es fulanita, ¿no? No pensé que iba a tener esa reacción, ni ayuda, ni dan, ¿no es cierto? Y dices, ay, qué bueno, ¿no? Entonces, algo les va a llamar la atención, ¿no? Mirá, no reacciona mal, o me da su turno, ¿no? ¿Viste? A veces que estamos esperando para que nos atiendan y viene alguien y decís, te quiere pasar por adelante, y decís, no, no, momentito que estoy yo, ¿no? O a veces no, o a veces decimos, bueno, no importa qué pasa, no me voy a poner a discutir. O directamente vienen y les cedes tu lugar, tu turno. Decís, no, no, pase, ¿no? Como yo el otro día la acompañé a mi mamá a hacerse unos estudios. Ayer, viernes, El no, jueves. el jueves fuimos, bien, el jueves. Sí, me quedé pensando, el jueves fuimos. Pero había una viejita, la mujer mayor con la mamá de ella, que era mi más viejita, y la viejita andaba con un bastón. Entonces entró la viejita y nadie se levantaba, porque encima están los asientos ¿no? que tienen el cartelito de por medio que dice acá hay que dejar el asiento libre. Entonces nadie se levantaba. Entonces yo me levanté y le di el lugar, ¿no? Digo, siéntese, señora. No, no, porque me andaba con el bastón, pobre viejita. Yo, siéntese, porque acá en el asiento de al lado, si usted se quiere sentar, digo, que tenga el cartelito, siéntese porque ustedes son un grupo familiar, le digo, así que siéntense. Bueno, sí, pero no, siéntese, siéntese, bueno, se lo di. Después no sé qué pasó, la cosa que se levantó y tuvo que ir a otra punta, pero es justo, yo me fui y me senté en la otra punta. Entonces, cuando la llamaron y no la atendieron rápido y se quedó enfrente mío, otra vez me volví a parar y otra vez le volví a dar mi asiento. No, querida, ¿cómo? Al final te sacamos de todos lados. No, no, siéntese, siéntese. Bueno, se sentó, ¿no? Nadie se levantaba. Bueno,
me daba cosa, pobre mujer, digo, con el bastón, ¿no? Que también, ojo, viste que a veces estamos mal y decimos, bueno, que le dé el asiento a otro. No, pero qué bueno que pueden salir las características que Jesús nos quiere dar, ¿no? Ese amor, esa misericordia, decir, bueno, siéntese, señora, ¿no? Y al final mi hija te sacaba, no, no importa, señora, siéntese, ¿no? Y entonces uno le da el lugar, pero a veces lo ves, o sea, tienen que ser, no es porque me pongo de ejemplo, ay, miren, sean como Ruth, pero yo digo, tenemos que tener características que nos diferencien de otros, ¿no? Porque podría haber sido bien egoísta, haberme puesto a hacer que la que leía algo y no la miraba, ¿no? Pero sin embargo tengo que decir, me tiene que pesar, es decir, ¿cómo? Si Jesús está en mi corazón y yo voy a ser la aburrida, no esos que se sientan en el colectivo y miran para otro lado, se hacen lo que se durmieron, no dan lugar, ¿no? No, entonces tengo que tener frutos que yo demuestre que soy diferente, ¿no? Como dijimos recién, un fruto que va a determinar qué árbol es. Entonces, según mis acciones y según mi fruto que yo dé, va a determinar quién soy, si soy una hija de Dios. ¿Eh? Y el Espíritu Santo dice que va a estar, porque dice que Dios espera que cada creyente, dice, muestre el fruto del Espíritu Santo. ¿No? O sea que Dios está esperando que nosotros tengamos estas reacciones. ¿Sí? Pero para hacer esto requiere, primer punto, depender de Cristo. Para llegar a mostrar el fruto de quién soy, el Hijo de Dios, va a requerir algo de mí. Y bueno, ¿qué va a requerir? Primer punto, depender de Cristo. O sea, yo tengo que depender del Señor Jesús, ¿sí? Dice, el fruto del Espíritu no puede manifestarse en una vida que no se somete al señorío de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, no, pero yo tengo a Jesús. Mirá que no va a ser. No, pero dice acá que no. Si vos no te sometés al señorío de Jesucristo, dice, es difícil que se muestre el fruto del Espíritu. La dependencia del creyente en el Señor, dice, es fundamental para que florezca el carácter cristiano. Y a veces no reflejo tanto eso. A veces no dejo que florezca el carácter cristiano porque estoy de mal humor, porque cuando alguien me viene y me dice, che, no sé, estoy sentándome justo a comer, y digo, ¿será posible justo que me siento a comer? Viene a tocar el timbre, ¿quién será? ¿No? Y salimos a la puerta y decimos, sí, ¿qué quiere? No, chao, pum, ¿no? O en tu misma casa, ¿no? Te has sentado y decís, che, alcanzame la sal. A veces ni te dicen, ¿me alcanzás la sal? No, te dicen, trae la sal, ¿no? Y vos decís, ahí va, ¡pum! El salero y le voló, ¿no? Te da ganas de revoleárselo. No, decís, che, buscátelo vos, estoy cansada, ¿por qué no se buscan ustedes las cosas? No podemos decir. Tampoco que nos tomen para cualquier lado, para el churrete, como dicen vulgarmente, ¿no? Que digan, bueno, che, dame, te levantas, dame lo otro, no, tampoco. Pero tampoco esa reacción así de decir, che, búsquenselo ustedes, ¿no? Cosas que nosotros podamos demostrar y que otros vean el cambio en nosotros, ¿no? O qué sé yo, discutidoras, ¿no? Que cuando nuestro esposo nos dice algo, yo en un tiempo lo había puesto muy en práctica, que veíamos alguna noticia en el televisor y empezaba mi esposo a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no? Entonces yo me cansaba y empezaba, pero no es así, porque es así, así, así. Y entonces él, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y yo, no, porque y dale, ¿viste? Y se armaba unas discusiones y después, ¿para qué? Floppy miraba y decía, diciendo, ¿para qué le contestaba? Cállate la boca, ¿no? Que discutimos, y después boom, el ambiente se pudió todo, ¿no? Pero después me di cuenta cuando decía, ¿por qué dos personas discuten? ¿O por qué en el matrimonio se producen las discusiones? Y porque somos dos que queremos siempre enseñarle al otro, o sea que hay orgullo. Entonces, porque si el otro me dice algo y yo no me callo la boca, ¿quién me va a enseñar a mí? ¿Sabés qué? Esto no es así, esto es así. Y entonces el otro, no, porque esto es asá. Entonces, no es así, no es asá, y ahí empezamos. Entonces, quiere decir que los dos tenemos un carácter que no nos dejamos olear. Entonces, si yo empiezo a discutir por cada cosa, ahora cuando yo conozco a Cristo, esa discusión se tiene que terminar. ¿Por qué? Porque Jesús me conoce. Y entonces tengo que tener un cambio. Entonces no voy a ser más discutidora. Y cuando mi esposo vea que yo no discuto más, va a decir, ay, ¿qué le pasó a esta? Me la están cambiando.
algo están haciendo y le están haciendo un lavado de cerebro, ¿no? Bueno, en mi caso, que ya conozco a Cristo, y algunas veces me bajo de la cruz, me parece, y entonces peleo, en vez de callarme la boca y no discutir, y empiezo a discutir con él. Y no estoy haciendo, entonces, fíjate, porque dice que cuando yo me someto totalmente al Espíritu Santo, se van a empezar a ver frutos. Entonces quiere decir que en algún momento le digo al Espíritu Santo, quédate tranquilo ahí que ya vengo. Y sigo yo. Y sigo discutiendo o sigo haciendo y ya me zafé del Espíritu Santo, pobre. Lo dejé ahí en un rincón chiquito o me solté de la mano y listo. Quedó ahí, pobre, sentado diciendo, no me dejas que yo obre en vos, ¿no? Pero en cambio, si yo me dejo gobernar totalmente por él, vas a ver que cuando empieces a discutir, en el mismo Espíritu Santo te vas a sentir mal. Entonces, cuando vos quieras decir, te vas a callar, decir, mejor me callo. Entonces lo dejo pasar y no se discute. Y te digo que yo lo empecé a hacer, porque decía este pastor donde yo iba antes, decía, para pelear, como decía también mi mamá, para pelear se necesitan dos. Pero él decía, esos dos tienen orgullo. ¿Por qué? Porque fíjate que el orgullo es el que te hace decir, no, yo le voy a enseñar a él no me va a enseñar a mí. O no, yo le voy a decir cómo es la verdad y quién es el que tiene la verdad, ¿no? Entonces quiere decir que hay algo ahí que todavía no me dejé trabajar con el Espíritu Santo, que es el orgullo, que es la soberbia. Y yo decía, bueno, hasta que la entendí, dije, bueno, cuando empezamos a decir que es rojo, verde, antes que diga rojo yo me callaba. Entonces se quedaba mirando, como diciendo, ¿a qué le pasó? ¿No? Después, como yo no contestaba y me tiraba otra bombita, a ver si yo reaccionaba, yo, digo que no se me salte la vez, Señor, porque no quiero quedarme tranquila, no voy a discutir. Entonces después a lo último me decía, claro, no querés discutir, ella, la santa, que no discute. Digo, ¿qué diablo podrido? ¿Cómo lo usa? Digo, lo quiere hacer a él, usarlo a él para que yo pise el palito. Y después yo digo, Señor, que no me enoje, Señor, que no me enoje. Pero te digo que veía los cambios, ¿no? Y veía que entonces no se discutía. Tampoco, como te digo, tampoco te calles la boca todo el tiempo y te lleven de la nariz para hacer lo que no, tampoco es así. Pero cuando nosotros sabemos que algo no es así, decirlo con amor, decirle, mira, esto no es así. Y si el otro empieza, bueno, déjalo, tranquilízate, cuando se le pase, por ahí se puede llegar a hablar. Si vos ves que no hay caso, y bueno, ora, como hacía yo, me ponía a orar, le decía al Señor, Señor, mira, a mí me parece que es rojo, pero él dice que es verde. Hacele entender que es verde. Cuando tenía certeza, sí, decirle entender que no es rojo, que no es verde, es rojo. Y el Señor lo tocaba el corazón y venía solo, ¿sabes qué? Tenés razón, me parece que tenés razón, porque esto no es así, es allá. Yo, ay, gracias, Señor. Y lo veía que el Señor obraba también en él. Obraba en mí, me daba paz y también obraba en él. O a veces le decía, Señor, tengo dudas, ¿sabes qué? Yo digo que es rojo, y él dice que es verde. Y este punto es importante. Si nos equivocamos, metemos la pata mal y los dos nos vamos a hundir, porque estamos en el mismo barco, les decía yo. Entonces yo quiero que vos me digas y nos muestres cómo es el tema, si es rojo o es verde. Ahora, si él dice, y yo me regía así, uno de los ejemplos, primero el Señor nos mostraba, ¿no? Pero a veces cuando era muy delicado, yo le decía, si él tiene razón, hace lo que como él va a ser el último que tenga la palabra, la última palabra, que él haga lo que vos ves que para los dos está bien. Si vos ves que no está bien, y bueno, que sea como yo, o sea, y que yo tengo razón, entonces que él pueda elegir lo que yo tengo razón. Te seguro que el Señor obraba. Por eso te digo, cuando él estaba equivocado, obraba y lo hacía ver. Y cuando él estaba seguro y sabía el Señor que eso era seguro, como yo ya le di el problema al Señor y lo puse en oración, el Señor obraba también. Y después cuando pasaba que él tomaba la decisión y yo todavía no estaba muy convencida, pero como oré, me callaba la boca, veía con el tiempo que él tenía razón y que lo que había tomado la determinación estuvo perfecto. Pero no porque solamente él tuvo la visión, sino porque yo confié en Dios y ya le dejé el problema a Dios y Dios obró. Entonces muchas veces, y qué bueno sería que nosotros podamos obrar de esta manera, seguir guiados por el Espíritu, dejar el problema a Él y que el Señor obre. Y no nosotros, como decimos, nuestra carne a veces ya nos empezamos a transpirar y a decir, porque esto no es así, discutir y todo nos lleva después a ponernos mal, ¿no? Entonces, qué bueno que es poder orar, como dice la palabra, dejarle los problemas al Señor, ¿viste? Cuando dice,
a veces nos cansamos más porque queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas que con las guías del Espíritu Santo, ¿no? Que dice que el poder del Espíritu, dice, no es con tus fuerzas, sino con el poder del Espíritu, dice la palabra, ¿no? Entonces no es con tus propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo, cuando vos orás, empieza a orar. Y vas a ver que Él empieza como a abrirte los caminos, a allanarte los caminos, ¿no? Te empieza a abrir las puertas y vos decís, wow, mira, todo, viste cuando vas a hacer una cosa que se la pusiste al Señor en oración, todo te sale al pelo, y vos decís, porque se lo dije a Él que lo haga. Y a veces estamos renegando tanto a nosotros y sometete a Dios, dejale el problema a Él y va a ser que Él lo va a hacer. No solamente te va a facilitar las cosas, sino que Él te va a cambiar a vos en tu corazón. Él va a ser el fruto. Por eso dice que cuando Él empiece a producir los frutos en nosotros, los cambios en nosotros, se va a ver los frutos. Los frutos. Por eso te necesito depender de Él, depender de Cristo, del Espíritu Santo, para que Él obre en mi vida. Ninguna fruta, dice, nace a menos que esté vinculada a la planta que la origina. Cuanto más el cristiano se someta a Cristo, más fruto dará a su Señor. Cuando menos se someta, dice este creyente, menos similitud tendrán sus frutos con la vid. Porque, ¿qué decía? Que Jesús dijo en Juan 15, dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Ustedes son las ramas, vosotros son los pámpanos. Pero dice, el que no está pegado a mí, dice, no va a llevar fruto, dice en Juan 15, ¿no? Dice, una rama, para dar fruto, debe alimentarse y depender de la savia de la planta, de la vid, ¿no? Para poder dar fruto. Por eso, si nosotros estamos unidos a Jesús, nosotros vamos a dar buen fruto. Cuanto más tengamos que dar fruto, dice, cuanto más, dice, tengamos que dar fruto, cuanto más nos alimentemos de la savia de Cristo, más comenzaremos a demostrar ese fruto. Cuanto menos dependemos de Él, menos presencia y gloria de Dios se van a manifestar en nuestras vidas y actitudes. ¿Por qué? Porque todavía estar enojada, cansada, peleadora, molesta, ¿no? Y entonces obvio que no estuve sujetarse. No estuve sujetarse. Ahí dice, el fruto es prueba de ser un discípulo. Wow. Y ahí vamos de nuevo. Cuando leemos Juan 15, el versículo 1 al 17, que no lo vamos a leer, pero por tarea ustedes lo van a hacer en sus casas. Juan 15 del 1 al 17, esta noche antes de irte a acostar, lo lees, así no te olvidas, no lo dejas pasar. Y se nos damos cuenta de que Cristo habló primero acerca del trabajo agrario. ¿Qué sería el trabajo agrario? O sea, como me pasó a mí, estos días planté una plantita que Flor me regaló por cumpleaños, ¿no? Dije planté, Aramos, dijo el mosquito, estaba sentado en la oreja del burro, ¿no? O del caballo, ¿no? Pero bueno, vino el jardinero en realidad y la plantó, pero yo estuve ahí, dando las indicaciones, ¿no? Pero dice, bueno, ¿y el trabajo agrario cuál sería? Y hacer el pozo o preparar la tierra, ¿no? Para que después la tierra pueda estar buena, fuerte, fértil, ¿no? Y ponemos la planta. Una vez que ponemos la planta, ¿no? La vamos a ir regando, cuidando, si se va creciendo y se va yendo para un costado, le ponemos palito o qué, o cortamos las puntas de las ramas como las rosas, ¿no? Las podamos para que después vuelva a dar lindas flores, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, ese es el trabajo agrario. Y dice que acá en Juan 15 dice, cuenta de que Jesús habló primero acerca de ese trabajo que lleva la planta. Dice que Él era la vid, primero explicó que Él era la vid, el Padre es el labrador, ¿no? Dios es el labrador, y nosotros, dice, somos las ramas que unidas a Jesús, a la vid, daríamos fruto, ¿no? Dice, para referirse más tarde al discipulado. O sea que Jesús nos contó todo eso para después hablarnos del discipulado. ¿Por qué dice? Porque para dar mucho fruto, nos dijo en Juan 15:8, para dar mucho fruto es necesario ser reconocido como un discípulo del Señor. Los apóstoles dieron mucho fruto, dice, por el bien del Evangelio, porque estaban en Cristo Jesús y fueron reconocidos porque después todo el mundo leyó la palabra, no la Biblia, ¿no? Pero en ese tiempo fueron reconocidos como seguidores del Señor Jesús. Fíjate que cuando Pedro, dice la Biblia,
cuando Pedro lo niega a Jesús y medio como que se esconde, pero lo sigue para ver qué pasa, qué iba pasando con Jesús en el momento de que lo iban a llevar a la crucifixión. Fíjate que en un momento lo empiezan a reconocer, dice ahí la palabra, ¿no? El relato, de una mujer que se acerca y dice, pero este es de ellos, es uno de ellos. Lo acusa Pedro, no sé si lo recuerdan. Dice, este es uno de ellos, se habla igual que él, o se habla de la misma manera que Pedro, que Jesús, con las mismas formas de las palabras y las expresiones, ¿no? Entonces, fíjate cómo unos pegadito a Jesús empieza a mostrar de Jesús. Entonces, por más que Pedro se hacía el que no tenía nada que ver, resulta que sí se daban cuenta los demás que era de él. ¿Por qué? Porque sí te habla igual. ¿Qué me va a decir que este no es de Jesús? Dijo la mujer. Entonces Pedro se quería matar, ¿no? Porque más se quería hacer el que no era, ¿no? Pobre Pedro. Wow, qué fuerte, ¿no? Nosotros lo decimos así, pero fue fuerte eso. Que después él llora, ¿no? Por haberlo negado, porque lo negó 3 veces y cantó el gallo y wow, se habrá querido matar. Lo negué. Era mi amigo, ¿no? El que es mi Señor, qué fuerte. Pero fíjate que dice, los apóstoles dieron ese fruto, o sea que lo reconocieron a Pedro como el seguidor de Jesucristo, ¿no? Y nosotros, si nos acercamos más al Señor, eso nos va a determinar, ¿no? Que se van a dar cuenta que somos cada vez más parecidos al Señor Jesucristo. Qué bueno, ¿eh? Que sea así. Dice, contra ahora, el título sería, contra el fruto del Espíritu no hay una ley, no hay ley. Contra, o sea, que hagamos cosas en contra del Espíritu, no hay ley. O sea, que no te va a decir el Señor, no te portes bien, no te va a decir eso. No tengas odio, no tengas envidia, no te va a decir eso. Al contrario, no hay leyes en contra del fruto del Espíritu Santo. Dice, es esencial depender de Cristo para dar buenos frutos. Y cuando lo hacemos, no solo atraemos a los pecadores al Señor, ¿no? Sino que también demostramos justicia divina, dicen nuestras vidas. Notemos que Pablo dice que no hay ley que castigue a quien tiene el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, versículos 22 y 23, nombra el fruto del Espíritu, pero después dice, contra tales cosas no hay ley, dice. Contra tales cosas del Espíritu no hay algo que te lo impide, que te dice, no, hay una ley que no te permite que vos hagas esto. No, dice al contrario, sí que lo hagamos. Dice, contra tales cosas no hay ley. Dice, no hay una ley contra quien sufre, contra el que tiene dominio propio, contra el que valora la paz. No hay leyes en contra de eso. No podemos decir lo mismo de quienes hacen las obras de la carne. Contra los que sí viven en el pecado, en las cosas de la carne, sí hay ley. Dice, la prostitución destruye los hogares y la moral de quienes la practican. La brujería es severamente condenada por Dios. Los deseos envidiosos de obtener las mismas cosas que otras personas tienen a toda costa y nunca estar satisfechos, también hay ley en contra, porque Dios dice que no seamos envidiosos. Dice, los infieles, o sea, las personas que engañan a sus parejas, nunca serán totalmente confiables, porque siempre van a ser sospechados, lamentablemente, por haber metido la pata. Después, viste, cuando dicen, ay, siempre me está desconfiando. Y digo, bueno, porque si vos te hiciste la fama, chachán, ¿no? Bueno, eso le pasa a los infieles. Dice, los infieles nunca serán totalmente confiables. Incluso los celos, dice, tener celos que pueden llevar a las personas a tomar acciones destructivas, se consideran un trabajo de la carne. Y contra esas cosas sí hay ley. La Biblia condena estas cosas y Pablo completa su juicio diciendo que aquellos que practican estas cosas, o sea, las cosas de pecado, no heredarán el reino de Dios, no heredarán el cielo. Sin embargo, siempre vale la pena recordar las palabras del apóstol Pedro, cuando dijo sabiamente, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca van a caer, dice. Entonces Dios les va a dar un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Esto está en 2 de Pedro 1, versículos 10 y 11. O sea que Pedro está alentando a los hermanos allí en la carta, pero también nos alienta a nosotros hoy en día, que haciendo estas cosas nunca vamos a caer, ¿no? Haciendo las obras del fruto del Espíritu Santo. Porque ya vemos que las cosas de la carne, ¿no? Como decíamos recién, la prostitución, dice, como decíamos, la prostitución destruye los hogares y la moral de quienes practican la prostitución. La brujería es severamente condenada por Dios, o sea que ya está, no entras al reino de los cielos, los que andan con brujerías. Los infieles, dijimos, nunca van a ser totalmente confiables, lo lamento. Fuiste infiel, siempre vas a ser sospechado. Esa es la paga del pecado, por eso dice, la paga del pecado es muerte. ¿Eh? Si pecamos, el resultado tenemos estas cosas, malas cosas. Los envidiosos, dijimos, los celosos también, van a tener acciones destructivas, ¿no? Pero aquellas cosas no se practican. Pero las buenas cosas del Espíritu Santo, esas sí no nos van a dejar caer justamente, y vamos a tener una vida en victoria y bendecidos. Dice, entonces Dios les dará un gran recibimiento cuando hagamos las cosas, las buenas cosas, ¿no? Dice, en el reino de los cielos. Las puertas van a estar abiertas para cada uno de nosotros. Dice, eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora fíjate, si dice que los que practican las malas cosas, las que nombramos recién, y dice que la Biblia los condena, y esas personas no van a heredar el reino de los cielos. ¿Pero cómo? Si yo acepté a Jesús, ¿no? Entonces no quiere decir que yo voy al cielo. Por más que yo haga esto, si me mando las macanas, pero si yo entro igual porque acepté a Jesús. Y mira, me parece que no, porque si vos practicás eso, quiere decir que no entendiste el plan de salvación. No entendiste que Jesús, cuando viene a tu vida, entra a tu corazón y vos tenés que tener cambios. Vos tenés que ser diferente. Si vos practicabas eso, no lo practiques más, porque tenés a Cristo en tu corazón. Ahora, si vos decís que tenés a Cristo, pero seguís practicando esto y mucho no entendiste el Evangelio, entonces no estás convertido, estás convencido. Tené cuidado, porque si llegás al cielo y no tenés la puerta abierta, ¿cómo sería? ¿No? ¡Wow! Es para pensarlo. ¿No? ¿Viste cuando dice, y algunos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no los conozco? Durísimo, ¿no? Durísimo. Yo digo, siempre analizándonos, ¿no? A los pies de Jesús, decir, Señor, perdón porque me equivoqué en esto, quizás nos decimos, no, pero yo no practico la prostitución. Pero yo no soy infiel, podemos decir, pero soy envidioso por ahí, o soy celoso, o también dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. También digo mentiras. Entonces, bueno, cada uno tendrá que limarse en las cosas que sabe que tiene que limarse, ¿no? Porque yo quiero agradar a Dios, sí. Por ahí voy a meter la pata una y otra vez, me equivoco en esto, me equivoco en lo otro, pero no practicar ese pecado. Porque caer podemos caer, pero el Señor nos va a dar la fuerza para levantarte otra vez y decir, no, tengo que vencer en esto. Tengo que vencer en no mentir, un ejemplo, no mentir, o no ser envidioso. Tengo que vencer en no ser envidiosa, o no ser celosa. El Señor me va a dar las fuerzas, y Él me va a cambiar, y me cambia, ¿no? Pero si yo practico eso, de ser celosa, envidiosa, o mentirosa, qué sé yo, de ser eso, o sea, que lo hago constantemente y no me corrijo, y bueno, ahí ya quiere decir que no estoy entendiendo qué vino a hacer Cristo en mi corazón. ¿Mm? ¿Qué vino a hacer Cristo en mi corazón? Por eso vuelvo a leer 2 de Pedro 1, 10 y 11. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí terminamos el estudio del carácter del cristiano. Fuerte, ¿no es cierto? Al final. Segunda de Pero Pedro 10, 11, dijiste, Ruti. sí, 2 de Pedro 1, versículos 10 y 11. Lo que pasa que esta versión, viste, que tiene el libro, se ve que la buscaron, no sé, no le presté atención yo en qué versión, pero se nota que es más lenguaje actual,
o la NBI, que es más fácil, ¿viste? Más como para que le llegue a la persona de hoy en día, ¿no? Segunda de Pedro 1, no sé por qué, sí, segunda de Pedro, sí, 1, 10 y 11, acá está. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque acá Pedro en los versículos de arriba dice, en el 5, fíjate ahí empieza, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, ¿no? Por esto mismo, dice, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad agregale afecto fraternal, dice, ¿no? Ponele amor, ponele afecto, pero fíjate que después la termina redondeando, más que afecto, y ponele amor, más que el afecto fraternal, metele amor, el amor de Dios, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Porque si ya está Jesús en tu corazón y estás medio ciego, wow. Dice, por lo cual, y ahí en el versículo 10, hermanos, dice, tanto más procurad hacer firmes, dice, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Y van a tener una puerta amplia, generosa, ¿no? Cuando lleguen al reino de los cielos, al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Amén. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuál es la importancia de tener un modelo? Ya que hicimos el estudio. ¿Cuál es la importancia de tener un modelo? Como yo decía. Hicimos como un repaso y yo dije, tenemos que tener un modelo. Nuestro modelo, ¿quién tenía que ser? Jesucristo, dijimos, ¿no? Le estoy tirando un changüí ahí. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener un modelo? Día uno. Porque, o sea, tenemos que siempre seguir a alguien, no podemos seguir a cualquiera. En Bien. cuanto a lo que es el carácter, ¿no? De esa persona, como dijiste ejemplo, por ejemplo, Pablo, Pedro, Jesús, el modelo absoluto, que lo dijiste en un momento. Claro. Y sobre todo Cristo tiene que tener el modelo, en este caso sería Jesús, por su carácter, Jesús, ¿no? Por lo que él hacía. claro. Pero ¿por qué es la importancia? ¿Por qué? Porque fíjate que todo nosotros hacemos copiando. Recuerdan que yo en otras veces, en otros momentos dije, cuando uno tiene un hijo y le enseña, ¿cómo aprende el hijo? ¿Aprende mucho por lo que yo le digo o aprende por lo que yo le muestro? Y yo puse el ejemplo de los niñitos chiquitos, que por ejemplo, Flor, en ese tiempo el celular no era táctil, pero era el teléfono que uno lo ponía así, ¿no? Tac, 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 marcabas y lo ponías así. Entonces ella, ¿qué hacía? Nos veía a nosotros que hablábamos así, entonces ella después agarraba una cajita o agarraba, no sé, uno de juguete y hacía, se hacía la que hablaba. Entonces hay que decir que ella copiaba de mí. Entonces somos así, somos seres humanos que aprendemos copiando. También aprendemos por ensayo y error, según la psicología, por ensayo y error. Lo hago, me sale mal, entonces no, de esta manera no. Lo vuelvo a hacer, me salió bien, ahí lo aprendí. Lo vuelvo a hacer, por ejemplo, aprender a andar en bicicleta como aprendió Luz ahora. ¿No? Pero cuando nosotros éramos chicos, ¿cómo aprendimos? Y haciéndolo. Entonces nos caíamos, volvíamos a levantar y lo volvemos a hacer, ¿no? O sea, por ensayo y error. Pero también aprendemos copiando de otras personas. Pero eso es necesario que tengamos un modelo a seguir. Y el mejor modelo era Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que copiar las cosas buenas, ¿no? Y ahí aprendo. O sea, ese es mi referente. En un momento yo dije hoy, Jesús es nuestra vara de medir. ¿Por qué? Porque yo me voy a comparar con Jesús. Jesús era más manso. Fíjate que Jesús
Dice que en un momento dijo Jesús, hoy lo dijo mi mamá riéndonos, porque bueno, lo dijo en forma de chiste por José, ¿no? No sé qué estaban hablando, dijo, aprended de mí, le dijo mi mamá, que soy manso y humilde de corazón, dijo, como dijo Jesús, dijo. Pero Jesús dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, dijo. Entonces, ¿qué tengo que aprender? Y la mansedumbre de él, el amor, la misericordia que tenía, ¿no? La misericordia que él tenía. Entonces necesito un modelo y un buen modelo. No me voy a copiar de un modelo de la televisión, qué sé yo, Susana Jiménez, mira cómo vive, Moria Kazan, y le da lo mismo hacer esto que hacer lo otro, y son vidas libertinas. No voy a copiar un modelo de vida de ellos, voy a copiar un modelo de vida que a mí me refleje que justamente lo que yo quiero a Jesucristo, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado también quiénes son nuestros mentores, quiénes son nuestros modelos, además de Jesús. ¿No? Y bueno, Pedro, o no sé, un hermano de la iglesia. Ahora, si un hermano de la iglesia tiene tal actitud y no sé, voy a pensar, tampoco lo voy a lidapidar. Ah, tampoco decir, listo, se equivocó en esto, le hago una cruz, listo, no creo, no, porque es un humano como yo, puede fallar, ¿no? A veces no estamos con todas las luces prendidas y hacemos una macana, pero no por eso digo es un mal ejemplo para mí. Pero si esa persona tiene mucho del Señor Jesucristo, y bueno, ojo, que también una persona que tiene mucho de Jesucristo y se equivoca, también me enseña a mí, porque eso debe decir, ese es el ejemplo que a mí no me tiene que, no tengo que copiar. Es el que me tiene que decir a mí, no, como ello o como en esa situación que hizo, no voy a hacer. Entonces también me enseña, ¿viste? Pero tenemos que tener buenos modelos, y el mejor modelo es Jesucristo. Y después teníamos modelos, otros modelos en la Biblia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra epignosis? Miren sus machetes. ¿Cuál es el significado de la palabra epignosis? ¿Qué significaba? Esta no la apunté, Rosy. Esa la pasaste anteriormente, me parece, ¿no? Sí, ese lo dije hace un rato, o lo dije por repaso. Me parece. Estoy haciendo Por las repaso, preguntas que estaban acá. claro. Pues yo quería, anoté, después anoté Quirios. Sí, epignosis significa el conocimiento. Eso era del otro sábado, por eso por ahí no lo tiene, no lo tiene. Epignosis significa conocimiento, pero conocimiento consciente, ¿recuerdan? El preciso, el claro, la comprensión completa. O sea, no era, y ahí salía la palabra que era justamente del griego, y que nuestra cultura del occidente, ¿qué cultura había heredado? Justamente la cultura del griego. ¿Qué es? Dice, la cultura que dice que solamente es todo intelectual. O sea, yo conozco de algo, ¿por qué? Porque lo leo, porque estudio, porque entonces ahí aprendo y tengo el conocimiento. Pero con la palabra hebrea no es conocer igual de esta manera. Con la palabra hebrea es la epignosis, sería, ¿no? A ver, para. No, perdón. Epignosis sería la palabra eso, sería, aunque esté en griego, pero significa ese conocimiento completo, así voy. Porque dice que la palabra en griego justamente es solamente el concepto intelectual, pero el epignosis es todo, es la parte intelectual y es la parte del corazón, la parte evolutiva, la voluntad mía, la que me ayuda a mí que yo conozco, pero también produzco cambios. ¿Recuerdan? Que dijimos, o sea, que Jesús entra a mi vida, lo empiezo a conocer a Jesús, pero Jesús no solamente me quedo con las cosas intelectuales, sino, sí, Jesús fue acá, Jesús fue allá, Jesús es esto y lo otro, pero me quedo con eso. No, quiero copiar a Jesús, quiero vivir como Jesús, quiero ser igual que Él. Entonces, esa es la palabra conocer, eso es epignosis, poder conocer a Jesús no solamente con el intelecto, sino también con todo mi ser, haciendo cambios. Eso significa epignosis, ¿sí? Y después nos pregunta, ¿cómo podemos conocer al Hijo de Dios y cómo podemos conocerlo? A ver, eso sí Orando lo y dijimos hoy. leyendo, dijiste. Eso, leyendo la palabra, orando, buscando su presencia, ¿no es cierto? Dejando que Él nos llene, ¿no? Yo me acuerdo que eh, siento de decirles, compartirles esto porque siento como que a veces les pasa, ¿no?
O sea, cuando era más joven, yo quería agradar al Señor, entonces lo buscaba en oración, buscaba la palabra, oraba, hacía el devocional, todo, pero era como que yo hacía todo el devocional, compartía con el Señor unos momentos lindos, oraba, lloraba, le decía esto, es el otro, pero después, listo, cerraba la Biblia y me largaba a hacer las actividades del día. Entonces, andaba haciendo esto, haciendo otro, pero era como que eso quedó ahí, las primeras horas quedaron ahí, listo, después yo hacía esto, hacía el otro, pero el Señor me decía que Él quería que yo siga, que yo continúe haciendo cosas para Él. Sopi, si querés ir cortando, lo podés cortar. Ya igual termino. Si termino la idea esta y después cortas el estudio. Entonces, ¿qué hacía yo? Era como que cortaba, como decía, bueno, listo, listo, ya hice esto con el Señor Jesús, ahora me largo sola a hacer todo el resto de las actividades del día. Y el Señor me decía, no, porque yo te quiero ir acompañando. Entonces, es como que yo decía, listo, ya está, cumplí. Pero el Señor me decía, yo te acompaño, yo te guío, vos me seguís hablando, vos seguís compartiendo conmigo, decís, me van a decir que estoy loca, porque ¿con quién hablo? Bueno, no importa, vos en tu interior decís, Señor, ¿te parece que esto es así? ¿Te parece que tal cosa? Tomo esta decisión y el Señor te va a ir acompañando y te va a ir abriendo los caminos. Entonces, hacemos el devocional, pero yo digo, claro, pero después, ¿cómo puedo meter al Señor en el trabajo? Y sí, porque cuando vas a trabajar, si el Señor, acompáñame. Mira, Señor, ahora tengo que hacer tal actividad, ¿me guías? Pero si vos le decís, bueno, ahora quédate ahí porque quédate en casa, me voy al trabajo, chao, yo me voy. No, Él me quiere acompañar. O yo tengo que hacer un trámite al banco, ¿me acompañás? No, resulta que voy loca con el auto, alguien se cruza, ¿qué te pasa? ¿Qué? Me bajo en el banco, o no lo hago, pero listo, me olvidé de Jesús. No, Él quiere ir conmigo, Él quiere ir sentado al lado mío, Él quiere acompañarme. No tengo lugar, Señor, para estacionar. ¿Me abrís un lugarcito? Y el Señor, justo, no, y no hay nadie, está toda la cuadra llena. Pero está que cuando va llegando, justo sale un auto. Y bueno, si se lo pediste al Señor. Tengo que ir a buscar a la nena en la escuela. Y bueno, Señor, ¿me acompañás? ¿Me cuidás? Y vas charlando con el Señor en tu mente, vas hablando, qué sé yo. Y capaz que justo fuiste en colectivo, y se le cruzó un auto colectivo, y casi frenan de golpe, y casi chocan, pero no chocaron, y casi te fuiste de boca y te fuiste a golpear, pero no te golpeaste. Y bueno, pero seguro que Jesús, tú lo invitaste, está con vos y te está cuidando. O sea que el Señor quiere seguir, que nosotros tengamos eso, de que esa noción de que Él está con nosotros, no que le hagamos ahí el corte, ¡tac! Y listo. No, no, porque Él está con nosotros y quiere estar en todo momento con nosotros. Y muchas veces no vamos a hacer ciertas cosas equivocadas o mal, o hacer las cosas mal porque tenemos conciencia de que Él está al lado nuestro. ¿Viste? Porque a veces, como somos tan naturales, o sea, tan, como dice, ¿no? Que vemos para creer, pero el Señor nos desafía a creer para ver después, ¿no? Entonces, aunque no lo vea, tengo que creer, porque voy por fe. Entonces, a veces como tenemos eso, de que tenemos que ver para creer, es como que no lo tenemos visible a Jesús al lado, y bueno, no tenemos ni noción de que está al lado. Y a veces nos mandamos macana porque bien clarito que, no, que ni te das cuenta que está Jesús, ¿no? Pero no, invítalo que Él te acompañe, invítalo que Él esté el resto del día. Que cuando yo hablo con mi esposo, tomo unos mates, Señor, como le digo, estate en medio nuestro para que la charla que podamos tener con el mate sea agradable y sea satisfactoria para los dos y para Flor, para mi familia, ¿no? Entonces podamos hablar, tomar, compartir, charlar, y vas a ver que el Señor aún cambia los temas de conversación. Entonces Él le agrada y quiere aún cambiar esas cosas en nosotros, en nuestras vidas. Él quiere acompañarnos en todo momento. Él quiere que nos acerquemos a Él, que lo llevemos, ¿no? Bueno, ese es el desafío. ¿Sí? Que nosotros podamos ser conscientes que Él está con nosotros y darle participación en cada cosa. Para que podamos crecer, para que Él tenga total apertura en todas las áreas de nuestras vidas, nuestros pensamientos, en nuestro ser, en nuestra voluntad. Él quiere tomar todas, como dice, Él quiere ser el Señor, el Kyrios de nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque podemos estar en este momento. Me quedan 15% de batería. Pero, Señor, quiero agradecerte igual. Gracias porque has hablado a través de este estudio. Seguramente vamos a tener que seguir trabajando en el conocimiento que hemos adquirido,
pero realmente queremos que esto pueda pasar a nuestro corazón, no solamente quedar como conocimiento, como recién decíamos, sino que pueda hacer cambios en nuestra voluntad, en nuestro carácter. Y qué bueno, Espíritu Santo, que vos sos el que hace la obra en nosotros. Pero nosotros tenemos que darte el lugar. Y como decíamos, permanecer unidas a la vida, permanecer unidas a Cristo, para que vos, Espíritu Santo, junto con Él puedan hacer los cambios en nosotros. Por nuestros frutos nos van a conocer. Y qué bueno sería, Señor, que los frutos que se vean sean los buenos, el buen fruto del Espíritu Santo o las buenas obras que también son fruto en nuestras vidas. Señor, que tú estés sobrando, que tú nos estés hablando. Espíritu Santo, dice la palabra que vos sos el que nos enseña, el que nos hace recordar todas las cosas, el que nos guía. Por eso te vamos a pedir que vos sigas trabajando en nosotros y que nos hagas recordar este estudio, que no haya quedado así como un estudio más y nos olvidamos, sino que realmente sea un estudio que puedas trabajar, Espíritu Santo, en nosotros, que puedas hacernos acordar para que realmente nos comportemos y podamos dar ese fruto, que los demás vean que somos tus hijos y que los demás vean y quieran ser como nosotros, quizás, pero que puedan conocer a Jesús y querer ser más parecidos a Él. Pero que podamos ser esas luces encendidas, esos faros en medio de la oscuridad, en medio de nuestras familias, en medio de nuestro barrio, donde la gente, donde nos movemos. Que seamos esas luces, ese fruto que todos quieran ser como Cristo. Señor, quédate con cada uno de nosotros. Aún te pedimos perdón por aquellos errores, que no vamos a decir errores, pecados, porque la otra vez leía que el pecado no es un error, el pecado es pecado. Te pido perdón por mis pecados, por aquellas cosas que no están bien y que las suelo hacer. Y cada uno de nosotros tendrá cosas seguramente donde nos hablaste, donde seguramente tenemos que cambiar. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre y ayúdanos, Señor, a que esos cambios se produzcan en nuestras vidas. Quédate con nosotros, bendice a aquellos que no pudieron estar hoy, abrázalos, Señor, anímalos, sánalos a los que están enfermitos, en el nombre del Señor Jesucristo, abrázalos, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.